Hola, ¿cómo están? El gobierno de Argentina espera con ansia, sí, la promesa de su homólogo Donald Trump, una línea de swap de 20.000 millones de dólares. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado que Estados Unidos estaría en conversaciones. A la fecha no hay un solo dólar desembolsado. Pero, ¿qué está impidiendo y sobre todo, qué está midiendo la administración de Trump en medio, hay que decir, de un quiebre y descontento de su propia línea de gobierno, los republicanos? Hoy vamos a analizar todos los escenarios en el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos claves para poder entender qué está pasando en la Argentina y el deterioro de su economía. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a identificar con los colores de la bandera a la República de la Argentina. La tienen allí. En nuestro mapa mundi también hemos colocado justamente el logo del Fondo Monetario Internacional, uno de los acreedores más importantes de toda la deuda nacional. El país alcanzaba una deuda externa bruta de 278.073 millones de dólares durante el primer trimestre de este 2025, lo que representa el aumento de 4.415 millones con respecto al cierre de 2024. Estamos hablando del último trimestre de esa gestión. Mientras que el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional ascendía a 65.000 millones de dólares, contabilizando el acuerdo firmado en el mes de abril que contempla un periodo de 48 meses según el marco del servicio ampliado del FMI por un total de 20.000 millones de dólares. Ya el presidente de ese país, Javier Milei, llevaba adelante un acelerado programa de recortes que ha afectado a la población más vulnerable de ese país, principalmente universidades, programas sociales, subsidios, todo esto debido a sus políticas de desguace y desmantelamiento también de la institucionalidad. El gobierno solo ha logrado pagar la deuda bruta de 19.757 millones de dólares. Como parte de su agenda, el país ha registrado un aumento en los niveles de pobreza de hasta el 31.6%, la tasa de desempleo que se ubica en el 7.6%, mientras que el Producto Interno Bruto de Argentina se contrajo ya en un 0.1%. Y todos estos datos estadísticos además se modifican, cambian, porque la situación se agrava cada día que pasa. Sumemos más datos para poder conocer el panorama no solamente económico, sino también del impacto que tendrá este swap propuesto, negociado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante este swap de 20.000 millones de dólares, contempla la compra de bonos argentinos en dólares por parte del Tesoro estadounidense y además otorga un importante crédito a stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, un swap de monedas que es un mecanismo por el cual dos agentes, es decir, gobiernos o bancos o empresas, se comprometen a intercambiar divisas en fechas previamente fijadas. Si un país activa el swap y utiliza esas divisas, al finalizar el acuerdo deberá devolver el dinero más un interés al banco que le ha proveído el mismo. El secretario de Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciaba a su cuenta X la negociación tras el encuentro entre el presidente de Estados Unidos y también el presidente de Argentina en el marco del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que está sesionando en Nueva York, su sede, y donde además se analizaban otros escenarios. Y estos otros escenarios son los que vamos a ver con nuestros invitados. Nos acompaña desde la Argentina Ernesto Matos. Ernesto, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo anda por ahí? Muy bien, Ernesto. Primero que nada, analicemos la otra mirada, la otra cara de la moneda, la que no hablan los medios de comunicación. Parece bien un swap de 20.000 millones de dólares en las condiciones económicas que veamos reflejado en nuestro mapa. Pero, ¿qué intereses geopolíticos está barajando la administración de Trump? Bueno, esto no es novedoso. Hay que aclarar que durante los años 80, en aquella crisis de la deuda, la Argentina, durante el gobierno radical, tomó este tipo de préstamos en 7 oportunidades. En este contexto, podríamos decir que Estados Unidos está jugando restarle influencia a la economía china sobre Argentina. Pero acá viene lo paradójico, que hasta ahora el dinero de Estados Unidos es una promesa. Y lo que sí acordó el gobierno argentino fue con las empresas exportadoras la posibilidad de bajar las retenciones, y de las cuales ellos se hicieron
unos 1.500 millones de dólares en ingresos porque no les cobraron los derechos de exportación, que se conocen como retenciones. Entonces, tanto Cargill, Bunge, LDC y COFCO, que es de China, se beneficiaron con este negocio. Y acá viene esta relevancia o no de la Argentina, porque en un punto son negocios norteamericanos, son negocios de China, y China respondió con la posibilidad de que Palestina entre a los BRICS. Y eso es lo que está en disputa. Donde Estados Unidos trate de buscar restar influencia de China, China va a contestar en lugares donde Estados Unidos siempre tuvo un peso. Como así también, creo que China tiene en cuenta lo que pasó en Taiwán hace unos meses, en esos ejercicios militares que también pusieron en tensión el estrecho de Formosa. Y esto también marca una línea de acción, lo que nos dice Ernesto Matos, porque dentro de la ecuación está la influencia que ha ganado el gigante asiático en medio de esa guerra silenciosa tecnológica que emprende también Estados Unidos contra China. Vamos a sumar a Rodolfo Trever, nos acompaña también en directo para el mapa. Rodolfo, qué gusto tenerte en Telesur, bienvenido, ¿cómo estás? El gusto es mío, Paola. En medio de estos intereses geopolíticos que identificaba en este caso Ernesto, China, ¿hay otro más de interés del propio Estados Unidos? ¿Y qué tan factible, sobre todo, podrá ser llevar adelante una dolarización, como especulan algunos medios occidentales? Sí, en principio hay una clara jugada de los Estados Unidos para, como decía Ernesto, restarle importancia, injerencia a China en la economía argentina, en un mundo que tiende a la multipolaridad, donde emergen nuevos polos de poder, donde surgen nuevas formas de cooperación entre naciones. Bueno, la Argentina se somete a un esquema de colonia directa gobernada desde Washington. Me parece que eso es la síntesis de tanto el swap que ofrece los Estados Unidos como también la política del Fondo Monetario Internacional que aprueba a pesar de las fallas cada una de las revisiones de la Argentina y somete al concierto comercial mundial a darle crédito a un gobierno que nunca lo podrá pagar, ¿no? Estamos hablando de una deuda externa que de ejecutarse la totalidad del swap más los organismos multilaterales de crédito supera los 100.000 millones de dólares y la Argentina no lo podrá afrontar en el futuro. Por lo tanto, los intereses no son económicos, no son de sobresalvataje ni resguardo de la economía argentina, sino que son intereses políticos para someter políticamente a la Argentina. Entonces, esa es la voluntad del swap, quitarle injerencia a China de la economía, poder reemplazar el swap de los Estados Unidos ofrecido por el swap que está ejecutándose parcialmente y con China. Y por otro lado, mantener un esquema de saqueo sobre nuestra patria, sobre nuestro pueblo, que encontró en la herramienta del gobierno de Javier Milei la mejor manera, ¿no? Un gobierno totalmente sometido, totalmente dispuesto a entregar lo que sea a la Argentina con tal de permanecer unos meses más en el gobierno. Y aprovechó la cuestión electoral, lógicamente, para poder profundizar ese esquema. El proyecto de dolarización claramente es inviable. Hay vastos ejemplos en el mundo donde la dolarización de las economías locales no resuelven problemas estructurales, sino que lo único que hace, porque los problemas económicos no tienen que ver con la moneda, tiene que ver con el desarrollo productivo de cada una de las naciones. El problema económico no es un problema de emisión monetaria, sino que es un problema de producción en comparación con la emisión monetaria. Entonces el cambio de moneda no resuelve ningún problema, pero por el contrario lo que hace es profundizar una sujeción de una nación, que en este caso es la que emite la moneda, los Estados Unidos, sobre la Argentina. Profundizar el imperialismo, el dominio de una nación sobre otra. Por lo tanto, la Argentina, en el caso de una dolarización, profundizaría un esquema de lo que viene dándose en el marco del dominio yanqui sobre el país. Primarización de la economía, pobreza, desempleo.
Y todos estos ejes que además se mueven en medio de una coyuntura latente. ¿Qué otros escenarios están también en disputa en medio de este anuncio sobre el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent? Lo analizamos al volver. Rodolfo y también Ernesto, les pido que se mantengan en línea con nosotros, al igual que nuestros televidentes. Marquemos una pausa breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Página 12, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa: la injerencia estadounidense, el verdadero obstáculo para la democracia. La historia de América Latina está marcada por una constante que se repite una y otra vez: la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestras naciones. Esta interferencia sistemática ha generado consecuencias devastadoras para el desarrollo político, pero también social de la región. Cuando un gobierno elegido democráticamente no se alinea a los intereses de Washington, inmediatamente se activan mecanismos de presión que van desde las mal llamadas sanciones económicas hasta el apoyo a grupos opositores. Un pueblo que no puede ser verdaderamente libre si sus decisiones políticas fundamentales están sujetas al veto de una potencia extranjera. Identifíquese como Estados Unidos. Es imperioso para la constitución de un mundo multipolar que ya no se busque esa universalización de un sistema de valores determinados a partir de esa estigmatización de todos los demás sistemas de valores y culturas, y que se construya el establecimiento de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo. Este es un editorial crítico a ese paso que da la administración de Donald Trump en una decisión estrictamente política, nada económica. Un país que no tiene sustento para pagar una deuda billonaria y que además pone en riesgo el futuro de las nuevas generaciones de ese país. ¿Qué escenarios se movilizan en medio de esta decisión republicana? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Esa es la imagen tomada por una agencia internacional de noticias. Es el celular del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien leía un mensaje sobre la relación de la Argentina con Estados Unidos. Esto durante la Asamblea General de la ONU. En la pantalla del iPhone de Bessent se alcanza a ver las letras de BR como remitente de este mensaje. Esas siglas coinciden con las iniciales de la Secretaría de Agricultura, Brooke Rollins. El mensaje que BR le reenvía a Bessent es del rigor de un tuit del productor norteamericano Ben Scholl. Luego de reenviar ese mensaje, BR le pide a Bessent que hablen más tarde, confirmando el malestar en el gabinete trumpista por el auxilio a la Argentina. El rescate de Bessent a la Argentina indignó a las bases rurales del trumpismo de Midwestern. La frustración era abrumadora. Los precios de la soja en Estados Unidos están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino que el gobierno de los Estados Unidos está extendiendo $20,000 millones de apoyo económico a la Argentina, mientras ese país elimina los impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de este cereal de la Argentina al gigante asiático en apenas 2 días. Analicemos este escenario con nuestros invitados. Un movimiento no medido, Ernesto, porque esto está generando fricción dentro del propio partido de Donald Trump, los republicanos. Inclusive el senador Greg Link publicaba a través de su cuenta en X que esto traería o acarrearía graves consecuencias para un descontento agrícola. ¿Qué está pasando? Vamos a intentar recobrar el contacto con Ernesto. Mientras tanto, Rodolfo, te transmito la misma pregunta. Hay un quiebre ahí entre los republicanos, un malestar. Pero este malestar no solamente es por las decisiones económicas, sino por el entorno que genera la propia administración de Javier Milei. ¿Lo leemos así?
Claro, porque hay una contradicción dentro del Partido Republicano, producto de que los sectores exportadores de los Estados Unidos compiten directamente con la exportación argentina. La Argentina y los Estados Unidos no son economías complementarias como de manera falsa vende el gobierno de Javier Milei y vende su ministro de Economía Luis Caputo, sino que son economías que compiten y que una a la otra, por la diferencia de matriz, por la diferencia de tamaño, solo puede comer, devorar a la otra, pero no cooperan. Y también por la naturaleza de los Estados Unidos, que es un país de clara voluntad imperialista y no cooperativa, no solidaria. Entonces, la contradicción es: se mantiene una ayuda desde el gobierno de los Estados Unidos para mantener un esquema de profundización del saqueo, un modelo de administración colonial sobre la Argentina, pero al mismo tiempo, para que la Argentina pueda seguir subsistiendo, tiene que exportar mucho más para conseguir más dólares y poder pagar esas enormes deudas, para no entrar en un quebranto veloz, acelerado, y que el gobierno de Javier Milei, a pesar de las grandes ayudas desde el exterior, termine yéndose prematuramente antes de las próximas elecciones. Entonces, la contradicción yace ahí, porque la Argentina tiene que exportar más mercaderías, puede sacar las retenciones para aumentar, promover las exportaciones, y esas exportaciones de productos como la soja compiten directamente con el sector agropecuario y agroindustrial norteamericano. Entonces ahí se da la contradicción principal. ¿Qué creo yo que va a suceder? Que los Estados Unidos van a explotar la Argentina al tiempo que puedan, pero sin perjudicar de muerte a su economía. Por lo tanto, el gobierno de Javier Milei, a pesar de las ayudas enormes y a pesar de endeudar drásticamente al país, va a terminar quebrando económicamente mucho más temprano que tarde, y lo que nos va a dejar va a ser un tendal de deuda enorme, una sujeción política a los Estados Unidos tan grande que a un próximo gobierno nacional popular, la única alternativa que le va a quedar para no seguir sometido a los Estados Unidos es denunciar estas deudas como una estafa, denunciarlas y judicializarlas internacionalmente para finalmente no pagarlas y cortar la cadena de sujeción yanqui sobre la Argentina, sacar la bota de la cabeza de la Argentina, porque solo así la Argentina puede emprender un modelo de desarrollo que lo saque de este crecimiento de la pobreza permanente que tiene en las últimas décadas. La jugada geopolítica de Estados Unidos que trata de utilizar a la Argentina para su beneficio. Y esto tiene que ver también con un entorno que está mermado de corrupción, escándalos inclusive en el sector más cercano de la administración del presidente de la Argentina, Javier Milei, y estamos hablando de su hermana, quien además es secretaria de la presidencia, Karina Milei. Ernesto, sumamos este otro escenario que tiene que ver justamente con este escándalo y el narcotráfico. Veamos. Juan Grabois hacía una denuncia pública en torno al nuevo escándalo que está vinculando a Expert. ¿Ustedes recuerdan cuando el presidente de la Argentina, Javier Milei, hacía campaña en Lomas de Zamora y fue sacado del lugar? La gente le reclamaba los hechos de corrupción de las coimas del 3% que habían sacado para el sector de discapacidad, mermando a ese sector más vulnerable y en medio también de los recortes que están golpeando a distintos sectores, así como a los jubilados. Grabois decía: Expert es integrante de la organización narco más importante de la Argentina, y esto tiene relación justamente a estos vínculos que se han revelado ya desde el año 2019 que habrían financiado su campaña. Expert además es candidato de La Libertad Avanza. Se vienen elecciones legislativas y este es el panorama que presenta la Argentina al interior del país y también como un espectro internacional. Ernesto, ¿qué está sucediendo en la Argentina? Un gobierno con vínculos directos con el narcotráfico. ¿Quién es Expert? ¿Cuáles son los vínculos? ¿Qué tiene que ver todo esto con esta ecuación del swap de Estados Unidos? Bueno, José Luis Expert es un economista que tiene campo, que lo trabaja su hermano en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona núcleo, como le dicen, Pergamino, y
tras su primer intento para llegar a la presidencia en 2019 a 2021, y inicio de su carrera política también, es que tuvo una serie de encuentros, esto es lo que se ve después de verlo en fotos, ¿no? Junto a Fred Machado, otro argentino, que está acusado en Texas justamente por lavado y narcotráfico, y es desde ahí que sale esta información no es que hay dudas, no es que la justicia esté investigando. La justicia norteamericana, situada en Texas, está confirmando que hubo una transferencia de $200.000 hacia José Luis Esper. José Luis Esper todo este tiempo lo que hizo fue negar el vínculo con Machado, diciendo que bueno, lo invitó a presentar su libro, entonces se subió al avión. La verdad que llama mucho la atención porque justamente por poco menos tratan de meter preso a algún, digamos, político de la oposición. Entonces en este caso Esper tiene todos los dedos marcados, digamos, ¿no? Está claro que hay un vínculo, hay una relación. Lo mismo ocurrió con el caso de Anlis, que justamente el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde también Españolo, por lo que confirman algunas fuentes de los partidos libertarios donde estuvo Esper, Españolo y Esper se conocían y eran muy amigos, digamos, ¿no? Esto es lo que son las entrevistas que están dando aquellos que están dentro de ese frente libertario y que se conocen muy bien. Entonces, tenemos a Esper vinculado no solamente al tema del narcotráfico, sino que también ahora se confirma por fuentes de ellos mismos, de los partidos libertarios, que lo conocía muy bien a Españolo, que está vinculado a este 3% que se quedaba la secretaria de la presidencia, Karina Milei, la cual hay que recordar fue puesta en ese cargo por un decreto que tuvo que realizar el presidente de la Nación, Milei, apenas comenzó el mandato, para modificar que un familiar ocupara este cargo como el que asumió la Secretaría de la Presidencia, Karina Milei. Es una modificación de una ley que había dejado el anterior presidente Macri, digamos, ¿no? Entonces no se podía poner a familiares directos en cargos. Entonces acá lo que tenemos es que hay una campaña en la provincia de Buenos Aires donde ya vimos que el presidente no junta a la gente que antes estaba esperanzada con él, y cuando estuvo caminando por el conurbano no fue bien recibido, y esto es producto de la política económica que está llevando adelante Milei, Caputo, Macri, Sturzenegger, Bullrich, que es la de hambrear al pueblo argentino. Y en medio de este contexto, además, ya hay voces claras de los propios republicanos que dicen justamente que no le alcanzaría a la administración de Javier Milei para poder resolver este endeudamiento millonario, además, y que seguirá creciendo con estos nuevos espaldarazos o impulsos que brinda la administración de Donald Trump. Entonces, ¿qué futuro le avisora a un país que tiene altas tasas de desempleo, también de personas que ni siquiera les alcanza para cubrir la canasta básica? Sí, hay que señalar también que el gobierno asume acusando a distintos gobiernos de la región y a distintos opositores políticos de haber llevado a la Argentina al desastre y de que la Argentina se cayó del mundo, que no lo recibe nadie le presta dinero, pero la realidad es que la Argentina, desde que está Javier Milei, los únicos fondos que ingresaron, en cantidad, estamos hablando de 10.000 millones a 14.000 millones, fueron los del FMI, que en 4 meses se fue el equivalente en compras que realizaron 1 millón de argentinos, en el equivalente a 17.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno por ahora consiguió plata del FMI. Tal vez, no sabemos, el Tesoro norteamericano retome ese acuerdo y le preste el dinero. No lo sabemos todavía de qué forma y bajo qué condiciones.
entendemos que, tomando lo que dijo la generala Richardson cuando fue a Tierra del Fuego con el presidente de la Nación, la idea es que todos los recursos naturales de la Argentina quedan en función de la economía norteamericana, digamos, ¿no? Esa es, en forma sintética, la idea que tiene Estados Unidos, que uno podría inferir de esas visitas. Pero la realidad es que este gobierno no le ha prestado plata a nadie, no, de los sectores privados, digamos, ¿no? Y ese es un panorama que además dificulta la situación en un país que parece que no tiene salida, en medio también de los planes que se trazan, ¿cierto, Ernesto? Ahí geopolíticos, de instalación de bases militares, de entrega de los recursos claves y también del territorio, que es lo más preocupante para el resto de la región de América Latina y el Caribe, cuando la amenaza latente se posiciona también en el Caribe, bajo la supuesta lucha contra las drogas, pero amparando un gobierno que tiene vínculos directos con el narcotráfico, como es el gobierno de Javier Milei. Gracias, Ernesto, por tu tiempo. Asimismo a Rodolfo por habernos acompañado hoy en El Mapa. Gracias a ambos por haber atendido nuestra llamada aquí en Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. Argentina, el precio de respaldo financiero de Estados Unidos. Ahí lo tienen. 1, swap. La estrategia de Estados Unidos es cada vez más clara. Los equipos técnicos del Tesoro norteamericano y de la economía empezaron a pulir los términos de este paquete. Niegan que haya pedidos vinculados con cuestiones estratégicas, pero las hay. China forma parte justamente de los planes de Trump en medio de esa guerra silenciosa e inusual en un nivel de respaldo, tratando de mermar la influencia del gigante asiático en la región y sobre todo en la Argentina, con el Tesoro de Estados Unidos dispuesto a apoyar explícitamente el programa de estabilización de Javier Milei, que será difícil hacerlo en las condiciones actuales. 2, críticas. El famoso rescate de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei está generando una grieta entre los propios republicanos. El más cercano en temas de discusión política de esta área política, el senador Grassley, revelaba que este tema está generando no solamente tensión, también la realidad del entorno del propio Donald Trump. Sabe que Milei no tendrá la capacidad de sacar de ese letargo económico a la Argentina, envuelto además en escándalos de corrupción que salpican a su propia hermana, y esto lo ha hecho público. 3, narcotráfico, pero no es el único escándalo, también sale a la luz los vínculos con el narcotráfico entre el diputado y candidato José Luis Espert con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado. No era un tema que la Libertad Avanza desconociera. Que se aliara con Javier Milei, varias figuras, inclusive del propio aspecto mileísta, habían advertido sobre estos contactos turbios y lo que podría generar para la política interna. Pero este es el panorama de un gobierno estadounidense y su secretario de Estado, Marco Rubio, que dice luchar contra el narcotráfico en el Mar Caribe, pero que da luz verde y se alista a entregar $20.000 millones al gobierno de Milei, con claros vínculos directos con las drogas. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.